Hola, soy Andrés Caro y en este video vamos a programar un botón con Arduino para encender y apagar un LED. Comencemos. Las conexiones que se hicieron son las siguientes. Primero que todo se conectó 5 voltios a la protoboard y se unieron las dos terminales positivas con un puente. Del mismo modo se conectó GND a la protoboard y se unieron las dos terminales negativas con otro puente. Luego se conectó el pin digital 2 del Arduino al pin positivo del LED y el pin negativo del LED está conectado a una resistencia de 220 ohmios y la otra terminal de la resistencia va a GND. Posteriormente, para conectar el pulsador es necesario conectar un pin a 5 voltios y otro con una resistencia de 10K a GND. Del medio de la resistencia y el pin del pulsador se va a conectar al pin digital 3 del Arduino. Esta conexión que acabamos de hacer con el pulsador nos va a permitir un cambio en la señal, que cuando oprimamos el pulsador se envíen 5 voltios al Arduino y cuando lo dejemos de oprimir se envíen 0 voltios. Para realizar el programa lo primero que se tiene que hacer son declarar las variables. Como pueden ver, hay una variable con la letra L que está anidada al pin 2 y corresponde al LED. Y hay una segunda variable con la letra P que está anidada al pin 3 y corresponde al pulsador. Porque estos dos pines, el 2 y el 3, recuerden que a esos pines se conectaron tanto el LED y el pulsador. En la parte del void setup con la función pinMode vamos a asignar qué variables son entradas y qué variables son salidas. En el caso de la variable L que corresponde al LED es un dispositivo externo al Arduino, pero para que el LED se encienda el Arduino tiene que mandarle una señal. Por esa razón se configura como salida con la palabra output. Caso contrario con la variable P. P corresponde al pulsador y a pesar de que es un dispositivo externo al Arduino, el pulsador enviará una señal al Arduino para que de esa forma podamos prender y apagar el LED. Por esa razón se configura como entrada con la palabra input. En la parte del while loop con la función if, recordemos que if es una función condicional y que está dividida en dos partes. En la primera parte, si se asigna un estado, dependiendo de ese estado podemos asignar otro. ¿Qué quieren decir estas dos líneas de código? Si leemos un valor digital en la variable P que corresponde al pulsador en un estado alto, o sea correspondiente a 5 voltios, escríbame un valor digital en la variable L un estado de alto. ¿Para qué? Para que se prenda el LED. Y esta otra condicional if, ¿qué quiere decir? Que cuando me lea un valor digital en la variable P y esta corresponda a un estado bajo, o sea de 0 voltios, escríbame un valor digital en la variable L un estado bajo de 0 voltios para que apague el LED. Y con estas dos funciones if, ¿qué estamos haciendo? Que cuando esté el pulsador oprimido en un estado alto de 5 voltios, prenda el LED y que cuando esté en un estado bajo, cuando ya no lo esté oprimiendo, me apague el LED. Por último, ya con el código listo, verificamos que no tenga ningún error dando clic en verificar. Esperamos a que compile. No ha arrojado ningún error. Vamos a herramientas, verificamos la placa que esté seleccionada en Arduino 1 y que esté seleccionado en el puerto correcto, que es el CON3. Ya se puede subir el código, le damos clic en el botón subir, esperamos a que suba. Ya ha subido el código y con esto ya podemos verificar el funcionamiento del circuito y de la programación en el montaje. El Arduino ya está programado. Si presiono el pulsador se enciende el LED. ¿Por qué pasa esto? Al momento de oprimir el pulsador se envía una señal de 5 voltios al pin 3 del Arduino. Gracias a las condicionales que programamos, él sabe que cuando le llega una señal de 5 voltios al pin 3, él tiene que enviar una señal
de 5 voltios al LED desde el pin 2 del Arduino. Entonces damos por terminada la práctica. Los invito a que se suscriban al canal, a que le den like y compartan. Gracias.